Hola, muy buenas. Espero que te la estés pasando muy bien. El día de hoy voy a presentar una de las mentes más brillantes que hubo en la historia, Isaac Newton, que aportó bastante en la parte de la astronomía. Mi nombre es Luis Enrique, yo soy el que va a presentar este video y mi compañero Juan Martínez que se va a encargar de la edición. Y con esto me gustaría comenzar. ¿Quién fue Isaac Newton? Isaac Newton fue un físico, matemático y astrónomo inglés considerado como una de las mentes más brillantes de la historia, ya que formuló las leyes de movimiento y la ley de gravitación universal, sentando las bases de la física clásica. También hizo grandes aportes en cálculo y óptica, y una de sus obras más famosas es Principia Mathematica, que revolucionó la ciencia. Pero, ¿qué es este libro? Esta es la obra maestra de Isaac Newton, uno de los libros más influyentes de la historia de la ciencia. En ella, Newton formula las leyes de movimiento y la ley de gravitación universal, estableciendo las bases de la mecánica clásica y aparte también desarrolla conceptos matemáticos y físicos fundamentales para entender el movimiento de los cuerpos celestes y terrestres. Pero ahora explicado esto, me gustaría decir qué son las leyes de Newton, o sea, las leyes de movimiento. Las leyes de Newton son los tres principios fundamentales de la mecánica clásica, formulados por Isaac Newton en el siglo XVII. Explican cómo se mueven los cuerpos y cómo las fuerzas afectan ese movimiento. Son la fase de la física moderna y se podría resumir de la siguiente manera. Como la primera ley, la ley de la inercia, dice, un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento sigue en movimiento con velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un ejemplo es, si empujas un carrito y lo sueltas, se detendrá por el roce con el suelo y el aire. Sin esas fuerzas, seguiría moviéndose. La segunda ley, la ley de la fuerza y aceleración, dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta, aplicada sobre él e inversamente proporcional a su masa. Un ejemplo, es más fácil empujar una bicicleta que un coche, porque el coche tiene más masa. La tercera ley, la ley de acción y reacción, dice que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Un ejemplo es cuando saltas desde una balsa. Tú te impulsas hacia adelante, pero la balsa se mueve en sentido contrario. Estas leyes explican desde el movimiento de los planetas hasta cómo funciona un coche o por qué necesitamos cinturón de seguridad. Pero, ¿cómo hizo Isaac Newton para calcular y hacer las leyes de movimiento? Pues él no empezó desde cero. De hecho, se basó en trabajos de otros científicos, como Galileo Galilei. Descubrió que los cuerpos caen de la misma aceleración sin importar su masa y formuló la idea de la inercia. Johannes Kepler explicó cómo los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Y René Descartes propuso ideas sobre el movimiento de los cuerpos. Además de que se basó en otros conocimientos de otros científicos, también hizo experimentos aplicando matemáticas, en donde Newton realizó experimentos y usó matemáticas avanzadas. Y algunos de sus métodos fueron como el estudio del movimiento de los objetos, donde observó cómo las manzanas caían de los árboles y cómo se movían los proyectiles. También hizo pruebas con péndulos y ruedas, analizó cómo la fuerza influía en la aceleración. Y también hizo la observación de los planetas, comparó sus cálculos con las leyes de Kepler para entender la gravedad. Y ahora, concluyendo de las leyes de movimiento, me gustaría pasar a lo siguiente. La fórmula de la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal de Isaac Newton establece que todos los objetos con masa en el universo se atraen entre sí, con una fuerza que depende de sus masas y de la distancia que los separa. Donde F es la fuerza de atracción gravitacional entre los dos objetos, G es la constante de gravitación universal, la M1 y M2 son las masas de los dos objetos, y R es la distancia entre los centros de objetos. Pero, ¿qué significa esta ley? Pues una de las cosas que puede llegar a significar esta ley es que cuanto más masivos sean los objetos, mayor será la fuerza gravitatoria entre ellos. Y ahora, para concluir con esto, ¿qué es lo que exactamente, así para ser precisos, que apoya esto de física a la astronomía? Pues bueno, gracias a las leyes de Newton y a la ley de gravitación universal,
Estas cosas revolucionaron la astronomía porque permitieron entender y predecir con precisión el movimiento de los planetas, satélites y otros cuerpos celestes. Una de las cosas que hizo es como la explicación del movimiento planetario. Antes de Newton, Johannes Kepler había descubierto que los planetas se movían en órbitas elípticas alrededor del Sol, pero no se sabía el por qué hasta que llegó Newton. Ya que usando la ley de gravitación universal, Newton explicó que el Sol y los planetas se atraen mutuamente debido a la gravedad. También otra cosa que puede explicar esto es que los planetas no caen al Sol, porque su velocidad crea un equilibrio entre la inercia y la atracción gravitatoria del Sol. También esto confirmó las leyes de Kepler y permitió calcular con precisión las órbitas planetarias. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado y les sea útil en un futuro. Muchas gracias por su atención.